Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la pareja de Vegas y Pig. Este es un especial, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la pareja de Vegas y Pig. Aquí pueden encontrar su historia completa. Si aún no la han visto, en la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos. Así que ahora sí, comenzamos. En ese especial, Vegas estaba en una reunión junto con su padre y con unos clientes. Antes de decirle esto, les quiero contar qué es lo que había pasado unos días antes. Pues Vegas había llevado a sus amigos a su casa para hacer un trabajo grupal. Los amigos se enteraron de que Pig estaba encadenado en su cuarto. Los amigos no ayudaron a Pig y lo que hicieron fue decirle a Vegas que comparta a Pig. Pig estaba muy asustado en ese instante y se escondió detrás de Vegas. Vegas lo que hizo fue echar a sus amigos de su cuarto. Después Vegas se quedó con Pig y estaba muy enojado y le dijo: ¿los eliges a mis amigos o los eliges a mí? Pig al escuchar esto se asustó mucho, así que para darle la razón a Vegas y que no se enoje más, le dijo que lo elegía a él. Entonces Vegas empezó a besar a Pig. Pig empezó a llorar en ese momento y no sabía qué hacer para que Vegas se detuviera y que no le haga daño. Vegas, al ver de que Pig estaba llorando, le dijo: ¿por qué lloras como una mujer? Ahora ya no tengo ánimos. Y le preguntó: ¿acaso no te gusto? ¿Acaso no te agrado? Y se alejó de Pig. Ese día Vegas no le hizo daño a Pig. Después de esto pasaron unos días y ahora Vegas se encontraba en una reunión junto con su padre y junto con unos clientes. Vegas estaba en su oficina y él estaba pensando en Pig. Se preguntaba qué estará haciendo, si ya había comido o qué comida debería llevarle ese día. Vegas nunca pensó que le interesaría tanto un guardaespaldas de la primera familia, ya que siempre le pareció alguien molesto, nada razonable y débil. Ahora él tenía un interés por esa persona. Vegas nunca pensó que tener a alguien cerca, aún sin ninguna conversación o contacto físico, se iba a sentir tan cómodo. Nunca creyó que pudiera experimentar algo así. Desde que tiene recuerdos, siempre ha estado rodeado de personas molestas, por ejemplo, las mujeres de su padre. Se sentía tan incómodo que quería huir de ahí. Todos querían obtener algo, poder o posición. En ese instante escucha la voz de su padre, el señor Khan, que dice: Justin, si tienes alguna pregunta puedes hablarlo con mi hijo. Él es muy capaz y digno de confianza. ¿No es así, Vegas? Vegas, al escuchar esto, salió de sus pensamientos y miró a su padre. Su padre le dio un golpe con su pie por debajo de la mesa y Vegas dijo sí, asintió. Justin era un cliente de su padre que estaba sentado al lado de él. El señor Khan dijo: durante este tiempo mi hijo se está ocupando de algunos negocios, así que es un gran conocedor. ¿Le gustaría otra taza de café? Su padre ordenó de que le sirvieran café nuevamente a Justin y lo miró a Vegas con unos ojos muy duros. Vegas sabía que los halagos los cuales su padre hacía hacia él era una mentira, ya que su mirada siempre era llena de odio. Para él soy alguien repugnante por ser quien solamente finge amarme delante de los demás y solamente me usa como un títere. Su padre le susurra a Vegas: lleva al señor Justin a comer y no se te ocurra tratarlo mal. Vegas le contesta: esta noche estoy ocupado. Su padre le dice: olvídate de eso y obedece mis órdenes. Su padre estaba muy enojado y se va a su oficina privada. Vegas va a su oficina y azota la puerta con fuerza. Él estaba muy enojado, quería desahogar su ira, su enojo, su tristeza y su arrepentimiento guardados hasta ahora. En ese momento solamente podía odiarse por todo lo que le había hecho a Pig. Hasta ahora él era la única persona en la cual
lo había hecho cuestionarse el porqué de sus acciones. ¿Cómo puedo ser tan duro y malo? ¿Cómo puedo tener pensamientos de querer matar a alguien? ¿Cómo puedo ser yo mismo si siempre estoy bajo toda esta presión? Mi padre quiere derrotar a la familia principal. Yo no quiero que la gente me siga comparando con Kim. Cada vez que eso pasa me provoca una sensación de dolor. Hasta ahora he observado a Kim para conocer sus puntos débiles, donde puedo lastimarlo. Para una persona como él, que usa sus sentimientos como guía, es fácil saber dónde. Después de todo, el amor es muy frágil. Por eso me decidí tomar a las personas las cuales a él le gusta, lo cual no fue difícil de averiguar. Pero Kim consiguió algo como Porsche, pero me acerqué a él. Traté de crear en Kim pensamientos incómodos. Traté de recordarle sus días con Tawan. Pero mientras más pienso en esto, más puedo pensar qué tan repugnante soy. El rostro de una persona vino a mi memoria. Era Pig. Esto me hace dejar de golpear la pared. Ese hombre es solamente un tonto guardaespaldas de la familia principal. Pero entonces, ¿por qué pienso en él? ¿Por qué pienso en su sonrisa, la cual hace que mi corazón y furia se calmen? Su sonrisa y esos hermosos detalles me hacen extrañarlo. ¿Cómo es posible que sus ojos brillen por solo hacer fideos instantáneos? En cuanto le hablo de comida, su tono de voz y expresión se vuelven en felicidad. Pig, todo lo que te he hecho hasta ahora, ¿no sientes dolor? ¿Cómo es posible de que sigas sonriendo aún en la situación en la cual te encuentras? No lo entiendo. Siempre que lo pienso, vuelvo a caer en lo mismo. ¿Qué tan repugnante soy? Señor Vegas, Justin lo está esperando abajo. Uno de sus subordinados entró y le dijo esto. Estaba con la cabeza baja y lleno de miedo, ya que escuchó los fuertes golpes que había hecho en la oficina. Esto me recuerda un poco a Pig. Algunas veces él se ve tan lindo, asustado. Dejo mis pensamientos un momento y me relajo. Suspiro para poder sacar mi frustración antes de acomodar mi ropa y salir a cumplir las órdenes de mi padre. Maldición, realmente quiero destruir a todos los que me tratan como un títere. No quiero ser utilizado por nadie más, pero ahora no puedo hacer nada. Solamente necesito descargar mi enojo. Salí con Justin y pedí que ninguno de mis guardaespaldas me acompañe. Sé lo que quiere Justin, puedo ver su propósito en sus ojos y sus expresiones. Padre, ¿quieres realmente este cliente, verdad? ¿Quieres que se asocie a nosotros, no? Entonces lo voy a hacer. Haré que se vuelva loco por mí. Vegas y Justin ahora estaban en el asiento trasero del auto lujoso de Vegas. Vegas tomó los brazos delgados de Justin y usó un cinturón para sujetarlo. Pero mientras que Vegas estaba con Justin, recordaba a Pig. Vegas podía sentir cómo Justin besaba su cuello, pero no le importaba. Él solamente se encargaba de mantener sus piernas abiertas para él. Yo no voy a besar a alguien que no me guste. Eso solamente lo hago con alguien que es importante para mí, no con cualquier persona que utilizo como pareja de turno. Esto es solo para deshacer mi ira y el dolor el cual tengo guardado en este momento. Me desabroché los pantalones, estiré mi mano para alcanzarlos y mordí mis labios con fuerza. Pero cuando escucho la palabra duele, mi mente recordó una escena pasada. Solo puedo pensar en Pig. Vegas, duele. La voz de Pig entró en mi cabeza, con aquellos ojos que tenía tiempo sin ver. En ese momento sus ojos eran de dolor. Ahora es extraño. Esos ojos son los de Justin, pero a la vez son los ojos de Pig en ese momento. Ahora entiendo. La verdad duele. Este sentimiento me confunde el corazón. Justin lo quiere, pero Pig no lo buscó. Vegas recordó lo que Pig le decía. Vegas, eres una bestia. Quiero que mueras. Él me gritaba y me insultaba. Aunque sabía que estaba herido y que claramente yo era el primero, pero en ese momento su rostro y cada uno de sus insultos era satisfactorio para mí. Pero ahora solo me arrepiento.
Trato de no pensar en eso y sigo con mi tarea, pero cuando pienso en Pig, mi estado de ánimo mejora y mi corazón comienza a latir fuertemente. La primera vez que estuve con Pig, todo fue tan extraño. Incluso él me gritaba que le quitara la vida. Nunca perdió esa mirada desafiante. Él es una persona real que hace cosas comunes y todo eso lo hace brillar. He pensado mucho al respecto. Claramente para él fue algo doloroso al principio, pero ahora se está esforzando demasiado. Ahora cada vez que estamos juntos, sus ruegos son diferentes y ahora me siento muy consciente de que el estar con él es bueno y no me canso de él y esto no debería importarme, pero ahora me preocupa. La imagen de Justin es tan diferente a la de Pig. Cuando pienso en Pig, puedo recordar esa mirada en sus ojos, es tan satisfactoria. Puedo notar cómo tiene miedo de lo que siente y está como ni siquiera lo escuchó. La imagen de Pig se quedó grabada en su cabeza desde el primer día en que lo tocó. Es una sensación tan complaciente. ¿Por qué extraño tanto a Pig? Vegas terminó con entusiasmo. En su mente solamente estaba la imagen de Pig. Se dio cuenta de que no solamente afecta sus emociones, sino que también su deseo. ¿Cómo puede ser esto normal? ¿Él está influyendo tanto en mí? Conduje el automóvil y lo dejé a Justin en su hotel. Justin me decía, me duele. Él lo dijo esto con una voz de niño y acomodó su cabeza en mi hombro, tratando de mostrarse débil, lo cual es bastante irritante. No me gustan las personas que son mimadas. Por eso nunca conservo una pareja por mucho tiempo. Se vuelve tan molesto. Salí del hotel con una gran sensación de aburrimiento. No me gusta la gente obstinada. Ambos somos hombres. ¿Por qué quieres que alguien te proteja? ¿Es tan difícil tratar con personas así? Nunca me ha gustado algo como esto. Es tan aburrido. Cada persona que busca algo en mí siempre termino desechándola. Ahora quiero llegar a casa y descansar. Pero ¿qué estará haciendo ahora Pig? Tengo tantas ganas de molestarlo en este momento. Aceleré el automóvil para llegar lo más rápido posible. Si tuviera que adivinar, seguramente está comiendo o leyendo algún libro. No puedo creer que ese tonto guardaespaldas de la primera familia sea tan lindo. ¿Por qué tiene que ser tan lindo? En cuanto entré a la habitación, vi a Pig que estaba acostado en el piso, sentado leyendo un libro. ¿Qué haces, Pig?, le pregunté. Pig me miró sorprendido y puso su mano en su pecho y tomó un respiro de aire. No me sorprendes así. Haz algo de ruido al llegar. Me vas a matar de un susto. Pig finge caminar hacia el sofá y no contesta a mi pregunta. ¿Has comido? Comienzo a soltar los botones de mi camisa para tomar una ducha y descansar. No sé por qué cuando entré a la habitación sentí su aroma familiar y vi su lindo rostro y eso inundó una sensación de gran alivio. Me relajó tanto que olvidé todo lo anterior. Pig me contesta, sí, ya comí. ¿Comida sureña?, le pregunté, mientras que estaba bajando mis pantalones frente a sus ojos. Pig finge leer su libro cómodamente en el sofá, con sus pies sobre la mesa. Aflojo el cinturón de mis pantalones y al mismo tiempo miro a Pig, quien tiene una expresión confusa. ¿Qué estará pensando? El otro día fue un poco duro con él, pero solo fue porque él le pidió ayuda a mi amigo, aunque estos últimos días he sido dulce con él. Pig es alguien tranquilo, no es molesto, es agradable como un hermano mayor para otros y no da miedo, aunque también es decidido, fuerte y no se rinde. Veo que se adapta fácilmente a cualquier cosa. Es una persona muy optimista, por eso tengo miedo de enamorarme de él. Probablemente cuando tenga oportunidad él me va a dejar. Solo puedo rezar para que decida estar conmigo. Aunque es muy difícil para mí no amarlo, en este punto ya no puedo controlar mis sentimientos. La sonrisa de Pig es como una luz en mi vida y no quiero dejarlo ir. Él nunca me ha juzgado y siempre entiende mi estado de ánimo. Nunca pensé que existiera alguien así en este mundo, alguien que me entienda. Pig, toma una ducha conmigo, le dije mientras me quitaba los pantalones y solamente quedaba en ropa interior.
¿Estás loco?, me dijo Pig. Él voltea su mirada para evitarme. Ven y talla mi espalda, le dije con cinismo. Pig me dijo, ¿acaso eres un niño? ¿No puedes tomarte una ducha tú solo? Él gritaba. Yo le dije, Pig, voy a contar hasta 3. Cuento la 1, pero tan pronto como comencé a contar, Pig hizo una expresión de emoción. Cuento a las 2. De pronto él se levantó y se apresuró hacia el baño, caminando directamente hacia mí. Ven y espérame en el baño, le dije sonriendo. Este juego es muy emocionante. ¿Qué sucederá cuando llegue hasta 3? Yo tampoco lo sé, pero me encanta esa mirada en su rostro cuando comienzo a contar. Es tan sexy. Este juego es una manera de ejercer presión y control, algo que a mí me gusta, y Pig es bueno obedeciendo. Es divertido ver cómo Pig se resiste en un inicio y espera que cuente hasta 2 para obedecerme. Se siente como un despacio, lo que hace crecer mi emoción. Es un juego que los dos tenemos y que influye mucho en ambos. Pig pasó junto a mí mientras que entraba al baño y murmuró, solo voy a lavar tu espalda. Vegas, al verlo, pensó en esto. ¿Sabes? Cuando más veo tus ojos, puedo darme cuenta que te gusta tener a alguien que te controle. ¿Acaso te has vuelto adicto al dolor? Con esto terminamos. Bueno, díganme ustedes qué opinan con respecto a ustedes qué opinan con respecto a este especial de la pareja de Vegas y Pig. Y ahora sí terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y también les comento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a los especiales de Vegas y Pig. Si aún no lo han visto, en la descripción ahí les dejo los links. Así que me retiro, no se olviden por favor de compartir el video y bye bye, cuídense mucho.